Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes y tienen impacto en nuestra comunidad, en nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de un tema pues que lo hemos dado seguimiento desde distintos ángulos en las últimas semanas. Me refiero a la situación que está viviendo el país en estos momentos cruciales a partir de los acontecimientos de Iguala. Como usted sabe, el jueves pasado el presidente de la República pues hizo un pronunciamiento, lo que llamó un acuerdo nacional por una paz con justicia, unidad y desarrollo, y donde trazó ejes estratégicos supuestamente pues para darle una salida positiva a esta crisis institucional que está viviendo el Estado mexicano, a esta crisis de derechos humanos, a esta crisis de violencia, a esta crisis de inseguridad, y le puedo poner más derivaciones. Pero para abordar este tema pues tenemos un invitado de lujo. Él es investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Emilio Gutiérrez Gallardo. Carranza, válgame Dios, bueno, discúlpame. Y yo quiero pues que abordemos este tema desde la perspectiva de que ustedes han venido trabajando ya desde hace casi una década, si mal no recuerdo, en investigar estos dos temas, seguridad y democracia, que están estrechamente relacionados, correlacionados, y me gustaría mucho que empezáramos porque nos explicaras cuáles son cómo surge este instituto, que es una asociación civil, con qué propósitos, con qué alcances, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Sí, por supuesto. El Instituto para la Seguridad y la Democracia fue fundado en 2003 con la propuesta de 3 líneas básicas, ¿no?, de trabajo y de incidencia. En primer lugar, trabajar con las instituciones de procuración y de impartición de justicia directamente con aquellos policías ministeriales, con aquellos policías de proximidad, con respecto a cuáles son las condiciones laborales que estos policías están teniendo al interior de las instituciones. Tema fundamental. Es decir, no solamente ver al policía como el brazo armado del Estado, sino ver a quiénes son aquellas personas que están al interior de estas instituciones y por qué se reproduce esta cultura de la violencia y de la impunidad. La segunda área que el Instituto trabaja es el área de la migración, en donde tiene una serie de observatorios, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, para garantizar los derechos humanos de estas personas que transitan por el país. Y la tercera área del instituto es en el área que yo trabajo, que es el proyecto Violencia y Medios. Este proyecto tiene 9 años desde su fundación y se ha especializado justamente en trabajar con los periodistas, con todos los integrantes del gremio, con todos los trabajadores de los medios de comunicación, con relación a cuál es la función, cuál es el rol de los medios en la sociedad moderna. Dentro de esta reflexión interna, ¿no?, de que, como lo platicamos, dentro de esta reflexión moderna, pues los medios de comunicación son instituciones de la sociedad que tienen una función no solamente empresarial o no solamente privada. Los medios de comunicación son instituciones creadas socialmente que tienen una consecuencia y funciones públicas, ya que producen información y esa información impacta en la vida de toda la sociedad. Por supuesto. Nosotros sabemos en el país, los medios de comunicación no tienen ningún tipo de regulación. La regulación con la que los medios de comunicación funcionaban antes de la reforma de telecomunicaciones del año pasado era de 1960. En 54 años todo ha cambiado tecnológica y discursivamente en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación han tenido un campo igual de impune que las instituciones de procuración de justicia. Por eso es tan importante el trabajo que nosotros hacemos de buscar crearle ese marco legislativo democrático en donde haya observadores de cómo los medios de comunicación trabajan. Por supuesto, y esto que nos estás diciendo me lleva a otra pregunta y a una reflexión. México está viviendo una situación que algunos han denominado como un pacto de impunidad.
Es decir, no es que alguien se haya sentado a ver una mesa y hayan acordado, pero realmente hay una correlación entre el fenómeno de descomposición de las instituciones de procuración de justicia, de los cuerpos policíacos, claro, del mismo sistema judicial, sí, por supuesto, con la impunidad. Y esto, bueno, pues lleva a una correlación con el ensamble o la articulación con grupos criminales. Iguala creo que tiene ese significado histórico, es un parteaguas porque puso al descubierto, al desnudo, justamente esto, que todos de alguna manera lo intuíamos, lo percibíamos, de alguna manera lo conocíamos en términos, sí, pero no de manera tan descarnada, tan brutal, tan terrible, claro, como se puso en evidencia ahí, donde pues un alcalde ordena una acción en contra de los normalistas que están protestando, protegiendo a su esposa, que a su vez tiene familiares vinculados a ese grupo criminal. El gobernador no hace nada, la PGR se tarda 2 semanas bueno, se genera una situación que pone en evidencia, sí, pues que ahí no hay, no solo no se respetan los derechos humanos, no hay legalidad, no hay Estado de Derecho. Sí. Estamos en una situación de verdad terrible. Se empiezan a buscar a los jóvenes, se empiezan a descubrir fosas por todos lados, en distintos lugares. Recientemente se habló de otras 11 fosas donde hay cadáveres, sí, claro, que no se conocen. Sí, sí. Se están denunciando incluso nuevas, no nuevas, sino se da a conocer viejas desapariciones de otros estudiantes en la misma región. Bueno, ¿qué percepción tienen ustedes de este fenómeno? ¿Cómo lo valoran? La Amnistía Internacional la definió como una crisis humanitaria, ¿verdad? Claro, claro. En esos términos. Sí, por supuesto. ¿Ustedes cómo la visualizan desde el instituto? Para empezar, decir que todos estos años, prácticamente 10, 11 años de violencia constante, están relacionados con lo que mencionas, ¿no? Es decir, este es un fenómeno histórico que por más de una década el país haya sufrido acciones de esta índole, en donde las instituciones que están encargadas de garantizar la seguridad de la población sean aquellas que de mayor medida violen sus derechos y terminen realizando estas masacres. Esta línea, ¿no?, histórica de tantos años, me parece que en este momento requiere un proceso, para empezar, de identificación, ¿no? Este proceso de identificación, de decir, bueno, como sociedad nos acaban de meter 2 golpes que nos noquearon, tenemos que ver, o sea, primero cómo estamos, revisarnos el cuerpo y ver, hacer un diagnóstico inicial, ¿no? Eso ya las madres de los desaparecidos lo han hecho, el Movimiento por la Paz y la Dignidad lo hace, ¿no? Entonces, en primer lugar, identificar cuál es el daño que sucedió. Pero aquí es en donde está el tema a debatir, que es el que tú planteas, Javier. El tema a debatir es qué tanto el Estado mexicano está dispuesto a hacer este diagnóstico. Y a mí me parece, por las actuaciones de estas últimas semanas, de que el gobierno federal no está dispuesto a abrir los expedientes, no está dispuesto a abrir la información que tiene de inteligencia para comenzar a hacer este diagnóstico de sanación. Entonces surge, pues, lo que hemos escuchado, las declaraciones, ¿no? Se proponen pactos, se proponen momentos para la paz, pero porque sienten que ya se les está volteando la situación. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque creo que es un asunto nodal, porque en esto, que yo así lo percibo, está el futuro del país, ¿eh? Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad.
Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Dice Emilio, y creo que tiene razón, de que es necesario que como sociedad, como Estado, hagamos un diagnóstico de lo que está ocurriendo, porque el solo hecho de decir, como lo dijo el presidente el jueves pasado en su mensaje a la Nación, de que las cosas no pueden seguir igual, que México debe de cambiar, pues no, en realidad no nos dice nada, porque yo creo que todos estamos claros, ¿verdad? Y convencidos de que esta situación es intolerable y no puede continuar así. Pero a mí me llamó mucho la atención e intentó hacer un diagnóstico y lo centró en varios ejes. El primero que plantea dice, la debilidad institucional en algunas instancias del Estado mexicano, particularmente los municipios. Ese es el punto de partida de su reflexión. Yo supongo que derivado del hecho cuestionable, pues que se puso en evidencia esa complicidad entre la policía de Iguala y de Cojula con el grupo Guerreros Unidos, el grupo criminal. Y propone una ley, va a presentar una iniciativa de ley para sancionar, así lo dijo, sancionar la infiltración de los cuerpos policiales en el ámbito municipal. Ese es. Claro. Segundo, una iniciativa de ley también para modificar el ámbito de competencias de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en materia de seguridad y de justicia, porque dice que cuando la responsabilidad está diluida, pues todos se hacen patos, lo omiten y eso trae consecuencias. Pero tú planteaste un asunto que ustedes, yo creo, lo tienen muy bien documentado. De los 2.400 y pico de municipios, hay 1.300 cuerpos policiales, 1.360 y tantos cuerpos policiales. De esos, el grueso de la fuerza de Estado policial que existe en el país, pues son municipales. Claro. Pero la mayoría no terminaron la primaria, o apenas terminaron la primaria, perciben sueldos que oscilan entre los 4,000 y los 6,000 pesos, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, y entonces pues son vulnerables a una situación, y aparte pues no fueron capacitados, se renuevan cada 3 años que cambia, el presidente municipal que se lleva al compadre o se lleva al amigo, y a su vez se lleva a sus amigos para que formen parte de la estructura policial. Entonces no hay realmente una estructura policial. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Porque incluso habló de que cuando se detecte esto, pues se va a tener la facultad legal para desaparecer esas policías municipales y propone un mando único estatal. Es un tema muy riesgoso, es muy riesgoso. Y desde INCIDE, desde el instituto que llevamos, el instituto lleva trabajando 10 años con relación a este tema, estudiando policías de distintos países para buscar de qué manera hacer una reforma democrática policial en México para que alcance las corporaciones policiales y de seguridad alcancen un grado de justamente esto de capacitación y de confianza con la ciudadanía. El instituto ha alcanzado conclusiones muy interesantes que son totalmente contrarias a lo que el gobierno mexicano está haciendo. Y más bien no es obvio que esto suceda así. Una de las principales conclusiones a la que las investigaciones de INCIDE alcanza es de que los países que tienen cuerpos de seguridad con una con menor vulneración de derechos humanos de su población son los países que fortalecen la policía municipal. Son países que le dan ámbitos de independencia a estas policías de acuerdo a la construcción cultural y social que la región necesita. Entonces, esta
los movimientos tácticos que el gobierno federal está haciendo en cuestiones de las instituciones de seguridad del país van en contra de las mejores prácticas internacionales. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que va a suceder si en realidad desaparece la policía municipal o se convierte en una sección de la policía federal o de la gendarmería, o a ver cómo lo van a denominar ahora? Policía Nacional parece que le van a denominar. Sí, lo que quieren es tener un mando único, que es esta experiencia, la peor experiencia que Estados Unidos ha podido heredar al mundo con respecto al tipo de policía. Lo que quieren es un mando único para que haya una línea directa de información, ¿no? Porque se saben infiltrados por el crimen organizado y se saben infiltrados por otro tipo de gobiernos internacionales, incluidos el de Estados Unidos, y por supuesto que las instituciones de seguridad en México tienen muchas fugas de información, y por eso ellos creen que lo que necesitan es cerrar filas, endurecer, hacer mayor verticalidad. Sin embargo, reitero, las experiencias de la mejor policía, una policía de proximidad que no vulnere los derechos humanos de la población, va en contra de lo que está sucediendo en México. Y en todo caso, lo que se tendría que hacer, y lo que tú señalas me parece muy importante. Y yo quiero compartir con nuestros televidentes dos experiencias que vivimos en Chihuahua. No sé si usted recuerda cuando el caso de el asesinato en la comunidad mormona de Levarón, de dos destacados integrantes de esa comunidad, que se desplazó la Policía Federal buscando a los secuestraron a uno y luego después lo asesinaron, buscándolo, y allá en la comunidad se reía porque llegaron en vehículos que simple y sencillamente no eran aptos para la búsqueda en un terreno sinuoso, montañoso, ¿verdad? Llegaron en Surus, pues, para decirlo así, en carros de esos, cuando pues, se requería camionetas 4x4. Bueno, pero eso da una muestra de lo que está señalando. Se supone que la policía municipal que se crea es policía de proximidad, conoce a la gente, conoce el terreno, conoce las culturas, conoce a las familias, sabe más o menos quién es quién. Bueno, pero sin embargo si hay una situación de debilidad en términos de capacitación, en términos de dignificación de estas corporaciones policiales y en términos también pues de definir, delimitar perfectamente cuáles son sus funciones. Sí, de acuerdo. Porque yo sí entiendo que un cuerpo policial de 14 elementos, pues llegan un comando de 50, 60 y pues no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, sí tenemos un problema ahí. No, hay pero gravísimo problema, y es histórico. Es decir, por eso la debilidad de la policía municipal, y aquí hay que distinguirlo muy bien, la debilidad de la policía municipal no radica en que no sea un cuerpo eficiente para mantener la seguridad de la población. La debilidad de la policía municipal radica en una estrategia errónea que se ha seguido durante más de 25, 30 años en México con respecto al concepto de cómo es que se establecen las estrategias para implementar la seguridad en México. ¿Sí? A lo que voy es lo siguiente: la debilidad de la policía municipal es una consecuencia de una estrategia errónea, de la seguridad errónea, ¿sí? Y es una consecuencia que en este momento políticamente le funciona muy bien al gobierno federal, que parece que es una táctica que en los últimos años les ha funcionado bien. Hay que debilitar a Pemex para desmantelarlo, hay que debilitar a la Comisión de Luz y Fuerza para poder después que sea legítimo desmantelarla, ¿no? Entonces, me parece que es políticamente les ha funcionado, pero a lo que iba es de que cuando tú como gobierno, en este caso federal, tienes una concepción de la seguridad como en la cual tú eres el único encargado de mantenerla, entonces vas a intentar abarcar todo el territorio y a todas las personas, intentar conocer qué es lo que cada uno de tus pobladores piensan, porque no quieres que se salgan del concepto de seguridad que tú estás estableciendo. Esta seguridad está relacionada con el concepto de seguridad pública, ¿no? En donde los cuerpos de la policía pues tienen
su tarea principal es mantener el orden en las calles, en las poblaciones, La y paz, nada más. el orden, la paz y la... Sí. Claro, la ley y el orden, ¿no? Estos programas Eso, gringos sí, que en estos programas gringos siempre hay tortura, siempre hay asesinatos, y parece que intentan naturalizar este concepto, ¿no? Hay un concepto contrario a este concepto de seguridad pública, que es la seguridad ciudadana. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque creo que ahí está efectivamente la decantación o los elementos para decantar esta propuesta de presidente, si es viable, si es correcta, si va a servir o no va a servir. Claro. London Café, un lugar para disfrutar. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. La premisa de que para entrar en este segmento, al explorar el concepto de seguridad ciudadana, que muchos lo usan indistintamente como seguridad pública y seguridad ciudadana, cuando son dos cosas totalmente diferentes, y aquí nuestro amigo investigador nos lo va a explicar, pues tiene como premisa eso. Yo diría que la concepción que desde los años 80 en América Latina, impulsado el gobierno de Estados Unidos, es de que todos los cuerpos policiales y fuerzas armadas de los países fungiera simple y sencillamente como policías de intersección para el tráfico de drogas, ¿verdad? Claro. Sus policías de traspatio, y entonces yo siempre he dicho, nosotros hemos puesto los muertos, la barbarie, la violencia, y ellos ponen los programas de rehabilitación allá en Estados Unidos. Sí. Bueno, ¿cuál es el concepto de seguridad ciudadana? Aquí radica una transformación fundamental, es decir, es poner que la seguridad no solamente implica el libre tránsito de las mercancías o de las personas, sino, es decir, no importa, el centro no es la propiedad privada y cómo esta propiedad se mueve en el espacio social, sino que lo que pone en el centro es la dignidad de las personas. Entonces, a partir de esa concepción, lo que rodea son los derechos humanos, en primer lugar, porque sabemos que los únicos que pueden violentar derechos humanos son las instituciones del Estado. Entonces, poner a los derechos humanos entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía crea una condición ya para empezar, de seguridad para la ciudadanía. Claro. ¿No? Claro que cuando existan sanciones, cuando existen las violaciones. Sin embargo,
El segundo elemento importante de la seguridad seguridad ciudadana es darle a la población responsabilidad dentro de la misma concepción de seguridad. Es decir, no solamente, o sea, tú como ciudadano mexicano, ¿cuáles son tus vías para garantizar tu seguridad? Uno, la denuncia, ¿no? Claro. Marcar por teléfono y llamar a la policía. Dos, dicen que, o sea, tú también puedes detener a la persona que está cometiendo un delito al momento en el que lo está haciendo, ¿no? Pero no hay más, o sea, no hay más. No podemos portar armas, o sea, no porque estemos a favor de que suceda, pero no hay otras opciones que como ciudadano puedas participar en la seguridad de tu comunidad. ¿Sí? La seguridad ciudadana incorpora una serie de herramientas en donde los ciudadanos tienen que ser vigilantes de las instituciones de seguridad. Es decir, hacer revisiones periódicas de los operativos que se llevan a cabo y cómo se realizaron, si hubo violaciones a derechos humanos o no, en donde haya consejos ciudadanos por población, por municipio, en donde vean de qué manera está funcionando, que haya también una distribución equitativa de las tareas de seguridad, es decir, impulsar un tipo de policía que se le llama, que podríamos denominar la policía, es que ya en México hay una confusión, pero podríamos denominar la policía de proximidad. Sí. Esta policía de proximidad, sus tareas no son las de buscar a la persona que cometió el delito y detenerla y meterla a la cárcel. La policía de proximidad lo que tiene es garantizar que la seguridad, no solo en las calles, sino en las escuelas, en el resto de lugares públicos, espacios públicos, se vaya construyendo de manera colectiva. Le voy a decir de esa manera, es una seguridad comunitaria, es un servicio a la comunidad en términos de prevención y en términos de atención de los factores de vulnerabilidad y de riesgo que esa población puede estar expuesta, ya sea para ser víctima de la violencia o incluso para propiciar gente violenta. No, ese es el concepto que yo tengo de... Es lo que tú mencionas aquí, exactamente. Es centrarse en la prevención. ¿verdad? Prevenir el delito significa no solo perseguirlo. Así es. Prevenir el delito significa estar en todos los ámbitos de una sociedad, siendo el representante de las instituciones, pero un representante, no solamente el representante de la fuerza, ¿no? Sino alguien que él también que lleves los derechos humanos y que sea un proceso educativo con el resto de la comunidad. Entonces, estos policías, por supuesto que el policía de proximidad, y que se le llama policía comunitario, pero en México hablar de policía comunitario ya es otra cosa. Yo creo que el mismo discurso del Estado ha querido degenerarlo. Así es. No por razones Sí. Bueno, pero esto nos plantea otras dos situaciones que me gustaría que abordáramos. Se puede así por un decreto suprimir esto, o esto implicaría una reforma constitucional, porque yo estoy hablando del artículo 115 constitucional, que le confiere esta autonomía al municipio como una entidad precisamente autónoma, sujeta de derecho también. Y entonces, pues cómo así por un decreto se puede disolver, aunque esté justificado en que ese municipio esté infiltrado por el crimen organizado, pues lo vas a desmantelar o qué. Ese es desde el punto de vista constitucional. Y desde el punto de vista práctico, operativo, mi pregunta es, ¿quién nos garantiza que las policías federales o estatales o nacionales o como se le vaya a llamar, o de la gendarmería, pues no están tan bien infiltrados, no están tan bien, porque pues en Juárez pasó eso, ¿verdad? Cuando se cambia el operativo Chihuahua el operativo conjunto Chihuahua por otra cosa y sustituye la Policía Federal al Ejército, lo que vimos es que subieron los secuestros, las extorsiones, todo eso. Sí. Y además algunos decían, pues es que lo hacen porque ni siquiera les pagan el hotel, tienen que comer de alguna manera y tienen que extorsionar para hacer eso. Consideramos, es complicado esto, ¿no? Es complicado, pero al mismo tiempo y delicado. Son como varias fichas que el gobierno federal necesita para alcanzar el objetivo de hacer un mando único y de controlar de manera vertical a las instituciones de seguridad.
y ya han comenzado a caer esas fichas. Es decir, en 2008 tuvimos una reforma de seguridad pública y de justicia penal, después tuvimos a la ley contra la delincuencia organizada, y en esas dos reformas, pues existió, o sea, a partir de esas reformas comenzaron a hacer lo que se llamaban los estados de excepción, ¿no? Claro. Estos que cuando la policía ministerial en su investigación consideraba que había delitos de delincuencia organizada, pues el municipio ya no tenía autoridad para investigar estos delitos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entraba la policía ministerial, entraba el ejército a partir de estas legislaciones, ¿no? Entonces ahí el municipio deja de funcionar como tal de manera temporal en cuestiones de seguridad, y a veces sin saberlo, sin necesidad de reformar el artículo 115, ¿no? Ajá. Que me parece que es uno de los objetivos que están buscando también, pero que va a llegar tal vez dentro de unos 8 o 9 años, ya cuando, o sea, por otro tipo de cuestiones, pero que no vamos a abordar ahorita, pero que sí se busca eso, ¿no? Entonces, este tipo de fichas ya van cayendo constitucionalmente, ya tuvieron las herramientas. ¿Qué fue lo que pasó cuando hicieron lo que quisieron con estas dos reformas? 80,000 muertos en el país, ¿no? Claro. 80,000 muertos, por ahí de 110 si contamos los desaparecidos, Sí, ¿no? claro, sí. Entonces, está clarísimo que ese tipo de estrategias no funciona, es decir, van contrarias a los derechos humanos. Y esto que estás señalando es muy importante porque yo creo que en el contexto que estamos viviendo, y está documentado en cualquier parte del mundo que esto ocurre, cuando hay una situación extrema de violencia, la gente está con miedo, está temerosa, es víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, entonces sacrifica todo por la seguridad. Sacrifica sus derechos, libertades, democracia, por estar seguro, por estar, que le brinden simplemente seguridad, que le protejan su vida y sus bienes. A eso se reduce ya el concepto de ciudadanía. Yo ya me siento reivindicado. Bueno, y esto que yo le llamo populismo regresivo, ¿verdad? Punitivo, porque lo fomentan mucho los medios de comunicación. Claro. Que hacen de esto una especie de presión, Sí, utilizan la violencia y lo que está ocurriendo para presionar al Estado a la mano dura, a que sea más enérgico, a que sea más fuerte. Y esto, pues ya lo hemos visto, va generando un ciclo pernicioso de violencia. Es que estoy de acuerdo con lo que mencionas. En realidad, esta idea de mientras mayor seguridad, menos derechos tenemos, ¿no? Eso es una realidad. Y lo dicen, es a cambio de, si quieres estar seguro, vas a tener que aceptar estas cosas. Sin embargo, hay también ahí matizar ese tema, porque ese es un discurso que también se ha manejado de manera mediática, de que para que la ciudadanía pueda tener seguridad, tiene que dejar algunas de sus libertades sin garantizárseles. Ese es un manejo jurídico reductivista que no es garantista, ¿no? En este sentido, claro, de garantía de los derechos humanos, que lo que busca es arrinconar la discusión en un momento conveniente para que todas estas empresas de seguridad, todas estas industrias económicas de seguridad tengan mercados viables. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque este es otro asunto de la privatización del ejercicio de procuración de justicia, incluso de administración y hasta el sistema penitenciario.
mejor es temerario lo que voy a decir, pero yo sintetizaría lo que vamos aquí en una tendencia que yo observo cada vez más extendida. Una es la privatización del tráfico de drogas, porque esto es uno de los fenómenos que provocó también la violencia. Antes la controlaban los estados y por distintos vínculos, después la privatizaron y se generó la competencia y se generó la violencia. Pero ahora también se está tratando de privatizar el concepto de seguridad. Claro. Estas empresas que efectivamente pues se dedican desde asesorar, certificar penales, administrar penales. Es que es lamentable esta situación y nosotros como organizaciones de la sociedad civil lo vemos en nuestro mismo ámbito. Es decir, hay organizaciones de la sociedad civil con las que hemos trabajado durante años y que en la actualidad se están convirtiendo, especializadas en seguridad, que en la actualidad se están convirtiendo en consultoras de los gobiernos estatales o municipales o federal, para dar asesoría, por supuesto cobrando miles y miles de pesos, con respecto a qué hacer bajo distintos conflictos. Que eso esté sucediendo en el espacio en donde es ciudadano, ¿no? Somos todos ciudadanos, no somos parte de ninguna institución pública ni privada. Me parece que es el síntoma perfecto de que el concepto de seguridad poco a poco se va a ir privatizando más. Y esto implica a todas las instituciones de procuración e impartición. Sí, este es un fenómeno que se está extendiendo. Y el otro eje que a mí me llamó la atención, porque creo que es también muy relevante, es pues el que se plantea una serie de cambios que yo suponía que ya estaban para reglamentar los delitos de desaparición forzada, la trata de personas, que por lo que dijo el señor presidente, pues me doy cuenta, pues están nada más en términos declarativos, no hay reglamentos. O sea, claro, ¿cómo es posible que en un país donde el fenómeno de la desaparición forzada está al alza, está creciendo, la trata de personas está creciendo, no tengamos no tengamos un banco? Se propone crear un sistema de información, de registro de estas personas, un banco genético para poder lograr identificar, porque pues ahora se encuentran los cadáveres en la fosa, pero no se sabe quiénes son. Entonces, pues estamos inmersos en un atraso enorme en relación a estas cuestiones que están planteadas y que México se comprometió como Estado parte en tratados y convenios internacionales, ¿no? De acuerdo, no, es que es contradictorio lo que está sucediendo, porque este es un tipo de decisiones que se tuvieron que tomar hace 6 o 7 años, cuando la violencia empezó a escalar a tal grado. Cuando la violencia empieza a escalar a tal grado, lo que el gobierno tiene que hacer es esto, proponer hacer registros, proponer hacer bases de datos genéticas en donde tú puedas comenzar a identificar a los desaparecidos que está sufriendo tu país. ¿Por qué sucede hasta ahora? Eso nos dice de que la estrategia del gobierno es nula, porque está yendo detrás de los acontecimientos sociales. Ahora lo que tendría que comenzar a hacer no es eso, ¿no? Eso ya lo tuvo que haber tomado la decisión hace mucho tiempo. Ahora lo que tendría que estar haciendo es generando protocolos para capacitar de que no continúen las torturas, que no continúen los secuestros. Y incide, nosotros como organización tenemos ese ámbito también. Nosotros tenemos una campaña nacional contra la tortura y muchos de mis compañeros lo que proponen es eso. O sea, lo que tú tienes que trabajar es directamente con los policías, tienes que trabajar con los que están investigando los delitos, tienes que trabajar con los ministerios públicos directamente. No tienes que hacer los exámenes de evaluación y sacar a unos y dejando a otros. Pero eso no lo está haciendo, El trabajo directo con el Ministerio Público, sabemos que depende del gobierno federal directamente, están correlacionados y los dos se tapan los ojos para darse las manos. Y en este contexto que estamos desmenuzando, pues se viene una situación que yo francamente no sé qué destino vaya a tener, qué resultado va a tener, y que ahora lo reiteró también en su mensaje el presidente respecto a
pues poner en práctica el sistema de justicia, el sistema penal acusatorio, como una herramienta para combatir la impunidad, para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, para preservar derechos del debido proceso y derechos humanos. Claro. Bueno, todo esto sí. Pero yo me pregunto, y es la pregunta que te hago, tú que has andado toda la República, ¿es factible en estados como, voy a poner ejemplos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, que tienen unas realidades tan complejas, Claro. Tamaulipas mismo, poner en práctica esto? No, no. Porque esto lleva otro esquema, Supuesto, ¿no? por supuesto. Y otro concepto. Me parece que aquí en Chihuahua es la experiencia más clara acerca de esto, de que es muy riesgoso confundir lo que es la seguridad Con lo de que la es el- ciudadanía con lo que es el sistema de justicia. Así es. Cuando tú confundes esos dos conceptos, lo que tú estás esperando es de que el sistema de justicia, pues, Te resuelva encierra- la crisis de violencia Claro. y de criminalidad. claro, y que encierre a todos los que pasen por ahí, porque si deja uno libre, ya la opinión pública comienza a dudar de que el sistema de justicia esté funcionando. Entonces, ¿en dónde quedan todos estos principios de presunción de inocencia y debido proceso? Pues no quedan. Entonces, Los nulifica la Exacto. realidad y la percepción pública. yo creo que es muy riesgoso pensar eso. El tema aquí en México es de que estamos en proceso de que este sistema de justicia acusatorio se implemente en otros estados, no como aquí en Chihuahua, que ya tiene algunos años, pero otros estados que están empezando a implementarlo y que sufren la violencia como la han sufrido en estos últimos años y todavía ahora, que confundan esto, que les suceda lo mismo que en Chihuahua les sucedió en 2009, 2010. Es terrible. Sí. Porque esto sí genera una percepción de rechazo público Claro, al sistema, porque incluso no lo visualizan como una víctima más de esa situación de violencia, sino como la causa de esa violencia, ¿no? Se Sí. llega a generar esa percepción. No, la culpa la tiene ese sistema de justicia que metieron, porque pues, es la puerta giratoria, dejar Claro, salir claro. a los delincuentes. Hay que elevar las penas, hay que Sí. fortalecer la Sí. mano dura. sí. Y el tema ahí es que ya se empieza a escuchar en distintos medios, sobre todo en la Ciudad de México, se empieza a escuchar que el nuevo sistema de justicia puede terminar siendo una simulación, es decir, porque pues sí, puede darse en audiencias y puede ser oral y todos estos elementos formales. Sin embargo, que en los elementos del contenido, los principios básicos como es el debido proceso, la presunción de inocencia, la continuidad, ¿no? la equidad entre las partes, termine siendo eso, o sea, que no acontezca en realidad. ¿Por qué? Porque los operadores no tienen la capacidad para hacerlo y porque van a tener mandatos federales para apurar los procesos, para que los procesos se desahoguen con mayor velocidad y eso que genera que atrapen, o sea, que capturen cada vez más gente sin justificación. Entonces me parece que estamos en un momento clave a este respecto con el tema de la seguridad y se me hace muy importante esto que el presidente Peña Nieto haya dicho ese tipo de declaraciones. Hay que analizar hacia dónde van. Correcto. Vamos a una pausa y regresamos al segmento final de conclusiones, de reflexión general, para saber qué nos dejó esta conversación. London Café, un lugar para disfrutar. Le agradezco que nos haya acompañado en esta conversación y vamos al segmento final, donde yo quisiera pues, que pudiésemos llegar a alguna reflexión, si se quiere genérica, en cuanto a qué propondrías en términos como investigador de un instituto, de una asociación civil que ha dedicado tanto tiempo.
Bueno, ya nos dijiste un eje fundamental que me parece muy importante, modificar la estrategia, la concepción misma de la seguridad, no como solo como seguridad pública, seguridad ciudadana. Poner en el centro de esto los derechos humanos como un escudo, vamos a decirlo así, claro, entre esta relación. Y en términos de Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado para corregir su omisión, su negligencia, su ineficiencia? Porque finalmente todo lo que esto ha demostrado es que estamos frente a un Estado de ese tipo, ¿no? En primer lugar, tiene que ofrecer una disculpa pública por todos los desaparecidos y por todos los asesinados en los últimos años. Y no solamente el presidente de la República, sino los procuradores que han pasado por ahí, los responsables de esas áreas y de los estados en donde ha sucedido. Uno de los cambios fundamentales en la concepción de seguridad también involucra lo que es la reparación del daño, ¿no? Esta reparación del daño, por supuesto que la conocemos mayormente cuando sucede en un proceso penal, que a la víctima uno de sus derechos es que tenga una reparación del daño. Pero en procesos históricos como el que estamos viviendo en el país, si el Estado no está dispuesto a elaborar una reparación de daño colectiva, comunitaria, la experiencia, por ejemplo, en países como América Latina ha mostrado que el proceso no se cicatriza, que el proceso no se termina. Que una cadena de odio, resentimiento social terrible. Así es. Entonces, el Estado puede ponerse o caminar de manera paralela con todos estos movimientos de madres desaparecidos, por la paz y la justicia, ¿no? Ahora por los de Ayotzinapa. O sea, sí, puede decir, bueno, yo los apoyo, vamos a continuar la investigación con los cuerpos, etcétera. Pero eso no se queda ahí. El ejemplo de Argentina me parece que es clave en ese sentido. Después de una dictadura de 5 o 6 años en donde hubo 30,000 desaparecidos, ese mismo Estado que después funcionó como democracia, pero con la misma élite política militarizada, pues terminó cayendo en el año 2001 por la misma ciudadanía que dijo hasta ahí, o sea, no podemos más. Porque para empezar no dejas que tengamos nuestro proceso de duelo por los desaparecidos, no nos das una reparación de daño, que eso involucraría reformas en muchos sentidos, ¿no? Culturales, educativas, sociales, para el día a día, para garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas. Y si no nos dejas en este proceso, además vienes aquí de una manera cínica a pedir que nos sentemos en una mesa y hablemos de paz. A mí me parece que es muy riesgoso para el gobierno que lo está proponiendo ahora. Y aparte de la reparación del daño, pues otro aspecto que el Estado tiene responsabilidad es garantizar que no se repite ese fenómeno, que no se repita esos hechos, porque bueno, pues no vamos a estar en una situación, ¿verdad? Sí. Donde pues se tapa el pozo después de ahogado el niño y no se toman las medidas. Mira lo que decías tú de Argentina, 30,000 muertos desaparecidos, perdón. Sí. Pues aquí se habla de una cifra de 60,000, o sea, oficialmente son 22,000. Pero más los que no están identificados, pues estamos hablando de una cantidad muy terrible, muy terrible eso, porque además pues nadie tiene un registro confiable y no hay una supervisión. Y en ese aspecto, bueno, eso es lo que le correspondería al Estado. ¿Qué le correspondería a la sociedad hacer? Ese es un tema que se ha debatido mucho en estos últimos días. Principalmente no dejar de demandar sus derechos, no dejar de estar en las calles. Eso me parece que importante. Pero más allá de eso, el segundo paso, y que es el fundamental, el que realmente va a trascender, es comenzar a organizar. O sea, organizarse, vincular, ¿sí?, estos movimientos. Porque la semana pasada estábamos viendo cómo una manifestación multitudinaria en el centro del país tuvo repercusiones en estados como Chihuahua, en muchos otros estados a nivel internacional. Que eso es muy raro que ocurra. ¿No?
ese tipo de solidaridad mostrada en tantos estados del país tiene riesgo de que se diluya si no vemos de qué manera cohesionar estos movimientos. Porque al momento en el que la sociedad civil se siente con el gobierno federal, se siente con las instituciones de justicia, tiene que llegar fortalecida, tiene que llegar unida y tiene que llegar con propuestas muy claras y una idea hacia dónde ir muy clara. Entonces me parece que esta parte de la organización y de abrir el debate es fundamental para que al momento en el que se llegue a sentar, pues no haya desequilibrio de las fuerzas y con una reparación o una indemnización económica todo termine ahí. Que generalmente en eso termina la famosa reparación del daño, claro. No es el daño social, es el daño a la víctima y siempre es a través de una compensación económica, Claro. pues que incluso termina siendo degradante en muchos casos, ¿no? Porque pues ninguna vida se puede tasar en términos monetarios. De acuerdo. Bueno, en términos de los medios y de las agrupaciones de la sociedad civil, ¿qué podemos impulsar? ¿Qué podemos hacer? Porque yo estoy muy preocupado, de verdad, y lo he dicho ya en varios programas, que sin querer, no digo porque sea voluntad, porque nosotros no estemos asumiendo una pedagogía social adecuada en estas circunstancias. Claro. Para, pues, uno, no solo informar, sino también crear conciencia de que en qué contextos se están produciendo estos hechos. Sí, de hecho. Entonces, ¿qué pueden, ustedes que han tenido mucha relación, han capacitado a muchos periodistas, qué se puede sugerir? Es complicada la pregunta, en realidad es muy complicada, porque todos sabemos de qué manera se manejan las agendas mediáticas, en donde el principal objetivo es criminalizar a quienes están demandando sus derechos, a quienes son diferentes, a quienes ponen la cara por los muertos y por los desaparecidos. Este proceso de criminalización de las agendas informativas es algo profundo. Sin embargo, en estos últimos meses también hemos visto muchas experiencias muy positivas con respecto a la pluralidad de opiniones que se escuchan tanto en los medios tradicionales como, bueno, sobre todo en los digitales. Claro. Hay un volcamiento de la juventud a utilizar estas redes, a utilizar al Internet como una herramienta de diálogo, que lo que están haciendo es darle la vuelta al discurso oficial y que se puede convertir en un argumento importante, para que las agendas informativas de los medios tradicionales comiencen a transformarlas. Lo que observamos nosotros desde INCIDE a este respecto de los últimos meses, digamos desde que Peña Nieto tomó posesión en la presidencia, hemos visto una estrategia totalmente diferente a la adoptada por Calderón. Es decir, los medios de comunicación prácticamente dicen lo mismo que la oficina del gobierno federal quiere que diga, situación que no vimos en el sexenio de Calderón, y al mismo tiempo son mucho más cuidadosos. Me parece que el gobierno federal en este momento está buscando utilizar palabras claves como violentos, anarquistas, etcétera, ¿no? Para sí mantener la criminalización de los movimientos sociales, pero al mismo tiempo está siendo muy cuidadoso con no vincular estos movimientos con otros como son los de la paz, como son estos con quienes sí tuvo diálogo en los últimos años. Sí. Finalmente, nos queda un minutito. ¿Y qué papel juega en este contexto también la presión de los organismos derechohumanistas internacionales? Híjole, es que hay dos partes de esa respuesta, porque por un lugar te puedo decir que prácticamente ninguna. ¿Sí? Los organismos internacionales han dado recomendaciones al gobierno federal y nunca ha cumplido solamente una, la del caso famoso en 2006, sí, ¿no? que ofrecieron una disculpa pública a los familiares de la persona desaparecida. Pero por el otro lado, estos mecanismos, estas recomendaciones de organismos internacionales, cuando son retomados por las comisiones, por lo menos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, sí puede
elaborar recomendaciones que sean vinculantes para cierto tipo de instituciones políticas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí con todas estas recomendaciones internacionales es presionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que las, a que las cumpla. y las haga vinculantes. Exacto. Emilio, pues muchas gracias por esta conversación, a usted por su atención y los espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.